Aquella mañana de domingo, el sol brillaba a través de las rendijas de las persianas de la habitación del hotel, proyectando rayos de luz amarillenta sobre el rostro de Antonio Navarro. Se movía con la precisión de quien repite un ritual semanal, ajustándose la corbata, revisando su carpeta de trabajo y llamando suavemente a su hija. Detrás de la fachada del impecable hombre de negocios, el traje planchado, el cabello engominado, el reloj elegante, había un padre en alerta, dedicado a preservar cada recuerdo de la mujer que perdió hace 3 años. Y, en esa mañana del Día de la Madre, la rutina adquirió un peso extra. Con cada paso en el silencioso pasillo, Antonio sentía como si llevara consigo un anhelo vivo, latiendo en su propio pecho. Sabía que la niña autista de 7 años que lo acompañaba en ese coche de lujo veía el mundo de otra manera. La percepción sensorial de Ana Julia era tan intensa que el sonido del motor, el aroma de la tapicería de cuero e incluso la temperatura del aire acondicionado parecían proyectar emociones. Y sin embargo, se guardó para sí el verdadero motivo de aquel encuentro. La invitación al restaurante no era un simple almuerzo, sino el escenario de un gesto que cambiaría 3 vidas para siempre. Restaurante La Azucena en Polanco tenía un aire de realeza discreta. Columnas de piedra clara, puertas de cristal translúcido, jarrones de palisandro que tiñeron el salón de sombras violáceas. Antonio abrió la puerta para su hija, soltándole suavemente la mano para que ella pudiera entrar primero. Ana Julia avanzaba con la destreza de quien dominaba ese camino invisible de mesas perfectamente alineadas. Conocía cada textura de la alfombra, cada suave pista musical de fondo. Caminó hasta la mesa 4, donde ya esperaba Fernanda Ruiz, la camarera de mirada atenta, dispuesta a tomar el pedido. La muchacha, sin ceremonia, se detuvo frente a la mesa, levantó lo que parecía un paquete diminuto y lo agitó ligeramente, como si estuviera probando el beso de un secreto. Nadie dijo nada, pero la sala parecía contener la respiración. Hasta Fernanda sintió un escalofrío en el brazo. Del paquete de papel craft salió un ramo de margaritas y rosas rosadas, y las manos de Ana Julia temblaron levemente al ofrecer las flores. Desde un punto de vista omnisciente, era posible percibir que ese momento traía ecos del pasado y promesas del futuro. Antonio, sentado con su postura siempre alerta, dejó caer el brazo a un costado, inmóvil, como si temiera pisar un hilo invisible que uniera el presente al ayer. Observaba la escena sin cambiar la mirada, la hija y la camarera, unidas en un simple gesto. Fernanda, a su vez, tenía una mezcla de incredulidad y compasión dentro de ella. La mujer conocía la plomada exacta de cada plato, el borde perfecto del salmón en salsa de naranja, el brillo húmedo de las hojas de cilantro, pero en ese momento toda su formación profesional pareció olvidar el protocolo. Con las palmas ligeramente húmedas, se inclinó para recibir las flores, y por un segundo el mundo entero quedó reducido a ese ramo improvisado. La percepción sensorial de Fernanda se volvió tan intensa como la de Ana Julia. El aroma ligeramente dulce de las margaritas, la textura aterciopelada de los pétalos de rosa y el calor de las manos que tocaban, doncella y niña, como en un puente invisible. El silencio que se instaló en la sala no era completo. Se oía el suave tintineo de los cubiertos, el murmullo contenido de otras mesas, el ocasional susurro de las servilletas, pero para aquellos que observaban desde afuera, podían jurar que el tiempo se había detenido lo suficiente para que las emociones en juego se manifestaran. El narrador omnisciente, atento a cada matiz, notaría la retirada casi imperceptible de Antonio. En ese momento, el gesto se completó, como diciendo, ahora ha hecho algo que nunca podría enseñar. Era la voz pura de un niño autista, libre de filtros,
indicando sin palabras que había algo más allí que un simple homenaje del Día de la Madre. Ese ramo representaba el puente entre un padre nostálgico, una hija en busca de significado y una mujer que quería ser madre, pasara lo que pasara. Y en aquella mesa se reunieron los tres sin tener previsto nada más que el almuerzo. La narración continúa capturando el impacto físico del momento, el rubor en el rostro de Fernanda mientras levanta las flores, la repentina humedad en los ojos de Antonio, la respiración profunda de Ana Julia mientras observa la reacción de la camarera. Todo fue visceral. El ramo, aunque modesto, se convirtió en un microclima de emociones. Allí, la fragilidad humana se revelaba sin artificios. Había vulnerabilidad en las rodillas de Fernanda, opresión en el estómago de Antonio y una curiosidad luminosa en la mirada de la niña. El narrador describe las manos de Fernanda postergando el gesto de guardar el bloc de pedidos en el bolsillo del delantal, como si no pudiera conciliar su tarea profesional con la certeza de que estaba en ese momento recibiendo el regalo más valioso de su vida. La ligera lluvia que había comenzado a caer afuera, golpeando las ventanas, reforzaba la atmósfera de renovación. Cada gota era un recordatorio de que, por doloroso que parezca el cielo gris, siempre está anunciando la posibilidad de un nuevo ciclo. Entre bastidores, flotaba como un susurro el recuerdo de Carmen, la madre de Ana Julia. Su risa contagiosa, su costumbre de guardar flores en el espejo retrovisor del coche, el tono suave de su voz llamando a su hija y a su marido para el almuerzo del domingo. El narrador pretende mostrar que el gesto de Ana Julia se hace eco directamente del legado emocional dejado por Carmen. El niño autista, con su mirada cristalina, recordó ese recuerdo sin necesidad de decir el nombre de su madre. Y Fernanda, que anhelaba ser madre, sentía el peso de la infertilidad en cada fibra de su cuerpo. El eco de las citas médicas, las frías noticias sobre la endometriosis, el abandono forzado por parte de su ex prometido. Pero allí, en aquella mesa, todo se disolvió. Era como si cada pétalo del ramo tuviera la fuerza de una confesión silenciosa. Te veo y existes para mí. Y el narrador recuerda, nadie en esa habitación había visto jamás flores tan radiantes. El punto de inflexión se materializó en el momento en que Antonio levantó la mirada y por primera vez, desde que entraron al restaurante, desvió su atención de la pantalla del celular a la escena que tenía delante. Fue un gesto lento y mesurado, como si supiera que ese movimiento tendría consecuencias para el resto de su vida. Se aclaró la garganta, ignorando el impulso de recuperar el control de la situación, y dejó escapar una sonrisa contenida, tímida, casi sobresaltada, pero genuina. La mesa de repente se convirtió en el epicentro de algo más grande. El comienzo de un vínculo indescriptible. El narrador omnisciente enfatiza que la mirada de Antonio no estaba solo dirigida a Fernanda, sino a sí mismo, reflejándose en el reflejo de la muchacha que gesticulaba allí sin percatarse del poder de sus acciones. Fue el niño autista, con su espontaneidad intacta, abriendo las puertas de una historia que se transformaría en una sociedad empresarial, en un afecto familiar y finalmente en una petición de compromiso. En cuestión de segundos, el protocolo del restaurante dio paso a un intercambio silencioso de emociones. Fernanda dejó caer su cuaderno sobre la mesa y con una voz apenas audible le agradeció. Sinceramente, es el gesto más lindo que he recibido. La sencillez de las palabras contrastaba con la complejidad de lo que estaba sucediendo. El narrador describe el ritmo exacto de su corazón, latiendo fuerte, casi dejando escapar un grito interior de alegría. En ese mismo momento, la idea de abrir nuestra propia cafetería dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en un propósito compartido. Y Antonio, sintiendo el impacto de aquella escena,
se dio cuenta de que estaba ante alguien que no solo le servía, sino que le comprendía instintivamente. En el silencio que siguió mientras la lluvia de verano caía sobre las ventanas, 3 personas se reconocieron en su ausencia y encontraron consuelo mutuo. La narración, todavía centrada en ese único almuerzo, pasa a captar las reacciones del entorno, las miradas curiosas de otros clientes, el tintineo contenido de los cubiertos al guardarse, el susurro discreto de Lucía, la colega de Fernanda, que espiaba desde detrás de una columna. Pero el epicentro de ese momento permaneció inquebrantable. El ramo, los pétalos casi flotando en el aire, las manos tocándose, la niña autista sonriendo sin necesidad de palabras. El narrador enfatiza la cruda verdad del momento. No había público, solo 3 corazones unidos por la fuerza de algo genuino. No hubo ningún discurso encendido, solo un gesto sencillo, lleno de sinceridad. Y en ese preciso momento, el universo pareció conspirar para unir vidas paralelas. El padre viudo, el niño sensorial, la mujer que enfrentaba el dolor de no poder dar a luz. Al final de la comida, Antonio pidió la cuenta sin prisa, pero dejó claro que quería hablar en privado con Fernanda antes de irse. Mientras se movía con cuidado por los pasillos del restaurante, sintió la ligereza de alguien que ha descubierto un significado mayor a su propia existencia. El narrador describe, con una visión panorámica, la expresión de comprensión en el rostro de Ana Julia, mientras esperaba en el asiento del auto, observando cada detalle. Fue como si la niña supiera que acababa de ayudar a cambiar el curso de la historia de alguien. Y, en la despedida, el apretón de manos entre padre y camarera adquirió la densidad de un pacto silencioso. Allí nacía algo nuevo, fruto de la empatía y de la esperanza. La puerta del coche se cerró con un suspiro. La lluvia amainó y la tarde de Polanco adquirió un suave resplandor. 3 vidas, una vez solitarias, ahora encaminadas hacia un camino compartido. Tan pronto como Fernanda dejó la cuenta en el aparador y dejó a un lado su delantal, notó la intensa mirada de Antonio. No tenía prisa por irse. Por el contrario, permaneció apoyado contra la puerta del salón con los brazos cruzados, pareciendo digerir cada paso que la camarera había dado hasta ese momento. El narrador omnisciente advierte que ya no se trataba de un cliente exigente, sino de un hombre dividido entre el peso de sus responsabilidades y el deseo de prolongar el momento que había transformado el Día de la Madre en algo inesperado. Fernando, su maître, le dirigió una mirada interrogativa, pero Antonio lo calmó con un gesto suave, extendiendo las manos en un ligero movimiento de negación. Las luces de la habitación, aún encendidas en un tono amarillento, resaltaban el contraste entre el traje oscuro del empresario y el delantal blanco de Fernanda. El persistente aroma del ceviche con mango y vino tinto se mezclaba con el aroma de rosas del ramo, aún reposando sobre la mesa. En ese momento, nadie más importaba. Solo estaban la camarera, el padre y la hija, unidos por un acto de empatía y curiosidad. Obedeciendo la silenciosa invitación, Fernanda caminó hacia la puerta del restaurante, dejando atrás el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las pocas mesas restantes. Fuera del salón principal, un estrecho pasillo comunicaba con la pequeña zona de servicio, donde el chef Rafael guardaba las ollas, y desde allí un acceso conducía al balcón exterior. Hacia allá se dirigía Antonio, guiando a Fernanda a un paso tranquilo, casi vacilante. El narrador omnisciente nota el ligero escalofrío de emoción que recorre la piel de Fernanda cuando siente el aire más fresco de la tarde acariciar su nuca. Ella no sabía qué esperar. Una disculpa formal. ¿Tiene alguna queja sobre un retraso en el servicio? En cambio, encontró un espacio tranquilo, con vista al jardín losado de piedra y a las copas de los árboles jacarandá meciéndose con el viento.
Ana Julia se hospedaría con Lucía, su compañera de trabajo, quien la entretenía con un libro de ilustraciones coloridas dentro del restaurante. La confesión de Antonio, su propuesta de asociación. Comenzó hablando del café que había visitado en París, un lugar acogedor donde la gente se reunía alrededor de mesas de madera y tazas humeantes, intercambiando historias y mirando libros dispersos, y como siempre había soñado con crear algo similar con la ayuda de alguien que entendiera los sabores y las personas. Fernanda, con pintos en las manos aún húmedas por el trabajo, apretaba los dedos como buscando estabilidad. Sintió el peso de cada palabra. No solo estaba ofreciendo un trabajo, sino una parte igualitaria. Reveló que no quería que ella fuera solo una empleada, sino una socia, que su experiencia mezclada con su capital pudiera dar vida al café que había diseñado en sus sueños durante las horas de descanso. El narrador capta la tensión creciente, el miedo de Fernanda de creer en una invitación tan grande después de años de frustraciones médicas y emocionales. Cada obstáculo que había enfrentado, las citas con el endocrinólogo, los exámenes que indicaban endometriosis, la mirada compasiva de su exprometido, regresó como un fantasma que amenazaba con borrar el brillo de aquella propuesta. Aún así, había algo en la mirada de Antonio que transmitía sinceridad. Recordó la sensación única de recibir el ramo de Ana Julia, el calor que había invadido su pecho cuando el niño había dicho aquellas palabras: «Recuerda dar amor cuando seas madre». Él, con voz entrecortada, explicó que había escuchado a su hija y se había dado cuenta de que flores, café y afecto podían ir de la mano. El ramo simbolizaba más que amistad, hablaba de bienvenida, la misma bienvenida que un café bien administrado ofrecería a sus clientes. El silencio pesaba sobre él, cargado de expectación. Fernanda miró el viejo ramo que descansaba en un banco cercano. Los pétalos, ligeramente marchitos, ahora parecían más un recuerdo que un regalo. Hasta entonces, ese acuerdo había servido como catalizador emocional. A partir de ese momento, serviría como testigo. Sintió que su pulso se aceleraba y su mente zumbaba con preguntas. ¿Qué pasaría si no funcionaba? ¿Qué pasa si fallo y lastimo a Antonio? ¿Qué pasa si, a pesar de todos tus esfuerzos, aún no puedes aprender a dirigir un negocio? El narrador registra que, en ese momento, Fernanda respiró hondo y notó que su voz era firme, a pesar del torbellino interno. «Acepto», dijo con los ojos brillantes, «pero necesito tiempo para preparar las recetas, el menú, definir proveedores». Antonio asintió aliviado y anotó plazos e ideas en un bloc de notas improvisado, mientras el sol se filtraba entre las ramas y creaba patrones de luz en el suelo de cemento. Cuando la conversación pasó a detalles prácticos, inversión inicial, división de tareas, plazos para la inauguración, el narrador omnisciente enfatiza que, a pesar de los tecnicismos, hubo allí una complicidad casi silenciosa. Eso es la proximidad física de sus cuerpos, la forma en que sus hombros se alineaban para leer las notas, el gesto de Antonio de entregarle delicadamente el bolígrafo a Fernanda. Todo contribuía a una atmósfera de intimidad sin palabras. Explicó que ya había buscado un lugar en Condesa, cerca de una plaza arbolada, accesible tanto para residentes como para ejecutivos en su hora de comida. Habló de muebles de demolición, bancos tapizados, estanterías para libros y barras de café especiales. Con su experiencia práctica, complementó esto con ideas de tortas caseras, sopas ligeras y ensaladas que pudieran complacer a quienes buscan salud sin sacrificar el placer del gusto. En el preciso momento en que Fernanda estaba describiendo el esquema de franquicias de microcafeterías europeas, Ana Julia apareció en la entrada del balcón, jalando la mano de Lucía. La niña vio los papeles. Sonrió con la espontaneidad que caracteriza a su autismo.
Una sonrisa sencilla, desprovista de falsas convenciones, y declaró en voz alta: «Es mi café». La naturalidad del comentario provocó risas contenidas en ambos adultos y reforzó el tono de pura verdad que rodeaba aquel proyecto. El narrador observa cómo, por un instante, el trío se convirtió en una familia única: padre, hija y compañera de camarera, unidos por un sueño que germinó de un gesto minúsculo pero lleno de significado. La tarde empezaba a dar paso al anochecer. El tono naranja pintó las nubes reflejadas en el cristal de la ventana. El toldo del restaurante proyectaba largas sombras en el balcón. El narrador omnisciente detalla cómo, en ese preciso momento, Antonio sintió el deseo de no volver a la vacía rutina de las cenas solitarias con su hija. Quería integrar a Fernanda los domingos, los lunes y, ¿por qué no?, todos los días que pudiera compartir. Y Fernanda, iluminada por aquellas palabras, sintió renacer dentro de ella algo que creía imposible: la esperanza de pertenecer a algo más grande, de tener una familia elegida por ella. Antes de despedirse, acordaron visitar el lugar en la colonia Condesa el siguiente sábado, cuando los bares estarían cerrados y la calle estaría más tranquila. Prometieron involucrar a Ana Julia en el proceso de decoración. Le encantaban los colores y las formas, y animarla a participar en cada fase. El narrador describe el intercambio de números de teléfono escritos en una servilleta y el apretón de manos que selló el trato. Un acuerdo que no se hizo de papeles y cláusulas, sino de confianza mutua. Mientras Fernanda se volvía a poner el delantal y Antonio se ajustaba la corbata, una sensación de misión cumplida flotaba en el aire. Mientras se despedían, con Ana Julia ahora apoyada en el hombro de la camarera y Antonio de la mano de su hija, las luces amarillas del balcón se fueron apagando poco a poco, dejando una estela de sombra y recuerdo. El narrador omnisciente termina esta secuencia destacando que, en ese único almuerzo del Día de la Madre, no solo nació un negocio, sino un hogar ampliado, donde tres corazones, antes vacíos de afecto, encontraron la manera de completarse. Finalmente la lluvia paró y el jardín permaneció en calma, como un testigo silencioso de un pacto de por vida. El sábado siguiente, la mañana amaneció con una frescura diferente. Fernanda llegó al punto comercial de la Condesa antes que Antonio y Ana Julia, vestida casualmente, sin delantal, pero con el mismo cuidado que ponía en cada comida que servía. Empujó la vieja puerta de madera y sintió el crujido que revelaba el pasado del lugar. Las paredes, una vez desconchadas, tenían marcas de clavos y pintura descolorida. Cada cicatriz contaba historias que necesitaban ser borradas o renovadas para adaptarse al concepto del café. Caminó alrededor de los huecos en el mostrador, midió el ancho del espacio donde planeaba colocar las máquinas de espresso y calculó mentalmente la cantidad de mesas que cabrían sin que el espacio se sintiera estrecho. Cuando Antonio y Ana Julia llegaron de la mano, la niña notó las grietas en el piso de cemento quemado y, con el ímpetu espontáneo que era su manera de interactuar con el mundo, tocó con su pulgar el concreto, sintiendo el frío. «Mira, papi, es áspero como flores marchitas», comentó en voz baja, y Fernanda sonrió ante la delicadeza de aquella comparación. El narrador omnisciente resalta que, en ese momento, el espacio dejó de ser un inmueble vacío y se convirtió en un tablero donde los sueños comenzarían a tomar forma. La complicidad entre los tres quedó clara cuando Antonio abrió el bolso de cuero y mostró un boceto arquitectónico con las medidas exactas, la ubicación de las ventanas, la posición ideal para recibir la luz de la mañana. Mientras caminaban por el salón principal, un rectángulo amplio y aún vacío, Fernanda tomó un bloc de notas y anotó sugerencias de colores. Un tono suave de azul para las paredes, inspirado en el vestido de Ana Julia. Detalles de madera clara para los estantes que recuerdan las
tablas de cortar que usaba en la cocina. En cada entrada había un poco de su manera de pensar, funcional, acogedora y viva. El narrador describe las preocupaciones que surgen siempre que alguien trabaja con café: elegir el molinillo, la temperatura del agua, la dosis exacta, y allí, entre las paredes crudas, aquella conversación sobre macchiatos y pasteles de limón adquirió un aire de alquimia. La niña autista, a su vez, exploró las texturas. Apoyó la palma de la mano contra el viento que entraba por la puerta entreabierta. Comprobó el eco de sus pasos y se detuvo frente a una columna, girando el cuerpo para percibir la simetría de las líneas. ¿Habrá un taburete aquí?, preguntó de repente, refiriéndose al rincón donde planeaban instalar un mostrador de servicio. La naturalidad con la que Ana Julia interactuó con el espacio demostró a Antonio que la cafetería no solo sería un punto de encuentro, sino también un escenario sensorial capaz de involucrar a niños y adultos. La tarde transcurrió con mediciones de luz, charlas de colores y degustación de diferentes granos de café que Antonio había traído de su colección personal. Cada sorbo era saboreado como si fuera el primero por Fernanda, quien sentía el aroma floral de la mezcla encender algo en su interior. El narrador omnisciente captura esta transición, una empresa comercial que gana el alma de un hogar. La niña escuchó, sonrió y luego se alejó para examinar las lámparas colgantes. Era como si ella fuera la curadora oficial de ese universo que allí estaba surgiendo. Fernanda recordó el primer ramo que recibió en ese mismo restaurante, la sensación de calidez y las lágrimas contenidas que la sorprendieron. Ahora, vestida sencillamente, sin la formalidad del delantal, se permitió soñar sin el peso de la carencia. Cada detalle discutido, desde la textura del piso hasta la forma de las tazas, funcionó como un ladrillo en la construcción de un nuevo capítulo. Al anochecer, el trío se sentó en el primer banco, improvisado, bajo la oscuridad que comenzaba a dominar el ambiente aún inacabado. La niña pidió que encendieran una vela, recordando el ambiente del restaurante y el momento exacto en que había ofrecido las flores a Fernanda. «De aquí vendrá la luz», susurró, señalando el techo donde colgarían lámparas como linternas. Fernanda estrechó la mano de Antonio, asumiendo la sociedad no solo en las ganancias, sino en el compromiso de hacer de ese lugar un refugio de cariño. El narrador recuerda que en 1900 ese momento no había prisa por cerrar el trato. Hubo, efectivamente, un vínculo que nació de un gesto simple: el niño autista que vio, sin filtros, la necesidad de entrelazar historias y construir un espacio donde la aceptación fuera más valiosa que el lucro. La semana siguiente comenzaron los trabajos. Los pintores llegaron con rodillos y pintura, los electricistas se encargaron de las instalaciones, los carpinteros prepararon muebles a medida. Fernanda, acostumbrada a explicar cada plato con precisión, ahora describía los estantes donde imaginaba colocar libros de poesía y novelas. El narrador omnisciente destaca cómo se transformó durante ese periodo, de una camarera cautelosa a líder de un proyecto que trajo esperanza. Y Antonio, repartiendo su tiempo entre la rutina de reuniones y llamadas con proveedores, nunca dejaba de revisar cada fase. Ana Julia, todos los domingos, iba a la obra como si visitara un parque de diversiones. Llevaba su chaleco de jardinería de niño y ayudaba a escoltar las plantas hasta el jardín interior, donde macetas colgantes sostenían hojas delicadas. El balcón exterior cobró vida con estos toques infantiles, una fuente de agua para los gatos callejeros que vagaban por el barrio, un tablero de mensajes para que los clientes dejen mensajes de amor. En 2 semanas, el lugar se transformó por completo. Las paredes se tornaron del suave azul de los días claros y los estantes de madera se curvaron debajo de frascos de galletas caseras. Los muebles
Mezclan hierro pintado de blanco y madera cruda, creando un contraste rústico y ligero. El narrador omnisciente se esfuerza por describir el olor del café recién molido, la mezcla de especias en el aire y el tintineo de las delicadas tazas. Era un lugar capaz de cautivar los sentidos, tal como Ana Julia había intuido. En la inauguración, Antonio, Fernanda y Ana Julia cortaron la cinta ceremonial, una humilde cinta de raso azul, y abrieron las puertas para el primer cliente. Nadie discutió formalidades. La niña dejó escapar un pequeño chillido de emoción, corriendo entre las mesas. Fernanda miró el rostro del padre de Ana Julia y finalmente sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. En los meses siguientes, el Café Fernández se convirtió en un punto de encuentro de familias, ejecutivos en vacaciones y jóvenes aspirantes a artistas. Había mesas con revistas, juegos de mesa e incluso dibujos dejados por los niños en la pared común. El narrador omnisciente observa que el espíritu maternal de Fernanda se mezcló con la disciplina empresarial de Antonio, creando un equilibrio inestable pero fértil. Ana Julia, ahora la pequeña curadora, le pidió a su padre que trajera fresas para decorar las limonadas y sugirió listas de reproducción, sonidos de piano, suave y guitarra para calentar las mañanas. Vuelve la rutina del domingo, pero con un significado diferente. Antonio y Ana Julia dejaron de ser clientes y pasaron a formar parte de la comunidad del café. Estos sentaron en su mesa favorita cerca de la ventana y observaron a Fernanda saludar a cada persona por su nombre. El narrador destaca que allí los encuentros se producían de forma natural. Las personas solitarias encontraban compañía, las parejas redescubrían el diálogo y las familias celebraban cumpleaños con tartas personalizadas. Un día, después de asistir a la celebración del primer aniversario de bodas de una familia, Fernanda se conmovió hasta las lágrimas al escuchar al grupo cantar el «Feliz cumpleaños». Las velas del pastel parpadearon y el público aplaudió. La narradora omnisciente destaca que por un momento se vio reflejada en ese espejo humano. El café que ella ayudó a construir se había convertido en un escenario de afectos. Al coger la bandeja, sintió una opresión en el pecho tan fuerte como el día en que recibió las flores de Ana Julia. Ese mismo día, cuando el café cerró, se produjo el episodio final de la transformación. Antonio la invitó a sentarse en un taburete, alto en el mostrador vacío. Sin ceremonia, sacó una pequeña caja de terciopelo azul del mismo color suave que las paredes y la abrió para revelar un anillo con una perla rodeada de pequeñas piedras azules. Explicó con voz firme y ojos llorosos que no pedía matrimonio, sino tiempo. Tiempo para compartir domingos, proyectos y vidas. Y junto a él, Ana Julia, con su manera pura y autista, susurró: «Aceptaría ser como mi madre». Fernanda, con lágrimas fluyendo libremente, respiró profundamente, sintiéndose segura de que finalmente pertenecía a algo más grande. 31. Esa noche, después de que el último cliente se hubiera marchado y las luces del Café Fernández se hubieran atenuado hasta un brillo suave, Fernanda permaneció en el mostrador, con las manos todavía sintiendo el calor de las tazas que había recogido. La mesa junto a la ventana ahora solo reflejaba la silueta de las sillas vacías y reinaba el silencio supremo, interrumpido únicamente por el zumbido bajo del refrigerador. La narradora omnisciente observa que, a través del reflejo del cristal, se vio diferente. Ya no como la camarera de ayer, sino como la compañera y figura maternal que había elegido ser. Su mente repasó cada paso hasta ese momento. El nerviosismo de aceptar la propuesta de Antonio, la ansiedad de elegir los colores para las paredes, la alegría pura en el rostro de Ana Julia cuando colgó su dibujo favorito en la pared común.
La sensación de pertenencia inundó su pecho de tal manera que cada respiración se sentía revestida de propósito. Memorizó el olor aún presente del café molido y, como si quisiera inmortalizar el momento, pasó lentamente los dedos sobre la superficie de madera clara. Sintió que el alivio y el agotamiento de meses de esfuerzo convergían en un nudo de cruda emoción. Cada estante, decorado con frascos de galletas decorativos, libros de cocina y pequeñas plantas, representaba un logro, una victoria sobre el espectro de la infertilidad que la había perseguido durante tantos años. La niña que le había ofrecido flores el día de la madre, guiada por su honestidad sin filtros, le había revelado un mundo de posibilidades. Y ahora, en ese punto comercial de Condesa, Fernanda se dio cuenta de que su sueño de infancia no era solo hacer negocios, sino tocar vidas. Al día siguiente, domingo, el sol primaveral inundó el café con rayos cálidos y alegres. Las mesas estaban preparadas con servilletas de lino blanco y flores frescas en pequeños jarrones, margaritas y claveles escogidos por Ana Julia, que llegó corriendo, su risa contagiosa mezclándose con el olor a pan recién salido del horno. El narrador destaca cómo la niña autista, a pesar de su silencio selectivo, irradiaba energía pura, caminaba entre las mesas, observaba a los clientes con gran curiosidad y ofrecía consejos sobre la disposición de los platos, señalando dónde la iluminación resaltaría los detalles del piso de cemento quemado. Cada uno de sus gestos provocaba sonrisas, y muchos acudían al café motivados por historias que circulaban en las redes sociales, historias sobre la camarera que había superado la infertilidad y el hombre de negocios que se había enamorado de su talento. Mientras tanto, Fernanda y Antonio trabajaban codo con codo. Ella preparaba macchiatos con espuma aterciopelada. Él recibía a los primeros clientes con la postura elegante que había presenciado en las reuniones de directorio, pero ahora desarmado por la ligereza de este nuevo rol. El narrador omnisciente captura el diálogo sutil entre ellos, no de guiones de películas, sino de intercambios genuinos. El croissant estaba perfecto hoy, decía Antonio, y ella sonreía orgullosa. Gracias, pero fue idea de Ana. Y la niña, envuelta en un pañuelo azul, repetía, «Di que sí», provocando risas espontáneas. Este domingo me di cuenta de que el Café Fernández no era solo un punto de encuentro, sino un espacio de afecto mutuo, donde las barreras de edad, clase social y diagnóstico se disolvían por el simple placer de compartir un café. Al anochecer, una mujer con lágrimas en los ojos dejó un ramo de flores silvestres, girasoles, pensamientos y lavanda en el mostrador junto con una nota. «Gracias por traer calidez a mis días de soledad». El narrador destaca que ese gesto reflejó exactamente lo que Ana Julia había hecho meses antes en el restaurante La Azucena. Fernanda, emocionada, tomó el ramo y se lo entregó a la niña. «Mira, era para ti». Los ojos de Ana Julia se iluminaron y acarició los pétalos con reverencia, murmurando, «Son para cuando sea madre, ¿recuerdas?». La respuesta fue un abrazo colectivo, padre, hija y camarera, unidos en un vínculo que desbordaba gratitud. El narrador omnisciente destaca que, en ese momento, Fernanda comprendió que su papel iba mucho más allá de servir café. Se había convertido en la guardiana de los afectos. Y Antonio, contemplando la escena, sonrió con la convicción de quien sabe que ha cumplido una promesa silenciosa, no solo para sí mismo, sino para la memoria de Carmen, la madre de Ana Julia. Unos días después, durante una feria de negocios en la ciudad, Antonio invitó a Fernanda a acompañarlo a un evento sobre franquicias de servicios de comida. Ella dudó, temerosa de dejar el café en pleno funcionamiento, pero él le aseguró que con el personal capacitado todo iría sobre ruedas.
El narrador omnisciente nota su mirada de aprensión, todavía marcada por las inseguridades del pasado, pero le toma la mano y le dice: «Creo en ti». En esa simple caricia, ella se sintió fortalecida. En el Congreso, entre stands y conferencias sobre gestión y marketing, Fernanda absorbió cada nuevo concepto como si fuera polen de conocimiento que nutriría el café. Anotó ideas de fidelización, servicio personalizado y eventos culturales que podría implementar en su espacio. Y, al regresar, él y Antonio definieron un calendario de talleres mensuales, una tarde de lectura para niños, un encuentro de amantes del café especial, un curso rápido de repostería. De regreso al Café Fernández, implementaron el primer taller juntos, Dibujando Sentimientos, una actividad dirigida a niños con diferentes necesidades, incluidos los niños autistas. Ana Julia, protagonista indiscutible, ayudó a organizar las mesas cubiertas con cartones y botes de crayones. El narrador omnisciente describe la alegría pura en los ojos de los niños, cada caricia de sus pequeñas manos, transmitiendo emociones que a menudo no pueden verbalizar. Fernanda lideró con la sensibilidad de quien entendía el poder del arte como terapia, y Antonio apoyó con la logística, aportando mesas extras y una merienda saludable. Los padres, conmovidos, le agradecieron con lágrimas en los ojos. Y, al final, una señora se acercó a Fernanda y le dijo: «Aquí encontré no solo un café, sino una familia extensa». Este reconocimiento marcó otro punto de inflexión. Ahora, Café Fernández no era solo un negocio, sino un espacio de transformación social. El narrador señala que, en los meses siguientes, el café comenzó a albergar grupos de apoyo para mujeres con infertilidad, reuniones para padres de niños con necesidades especiales y recitales de poesía. Fernanda, antes insegura, asumió voluntariamente el rol de mediadora, organizando círculos de conversación que calentaron los corazones. Antonio, coordinando alianzas con ONG locales, recogió donaciones de libros, alimentos y materiales de arte. La niña autista, siempre a su lado, guió cada iniciativa con su sinceridad única, haciendo preguntas, observando, ofreciendo la perspectiva pura que solo ella tenía. En poco tiempo, Café Fernández ganó reconocimiento en los medios locales. Los artículos destacaron la innovación social y el protagonismo de una mujer que transformó su dolor en apoyo para tantos. El narrador omnisciente comenta que, al leer una noticia que contaba el inicio de la historia, el ramo de flores del Día de la Madre, Fernanda notó cómo ese simple gesto había generado un efecto dominó de empatía. Lloró de emoción, sintiéndose completamente realizada. Un domingo por la mañana llegó una invitación inesperada. La dirección de la Azucena quería agendar una reunión con Fernanda y Antonio para proponerles una colaboración gastronómica. La narradora describe la mezcla de sorpresa y orgullo que sintió. Fue una oportunidad de devolverle al restaurante que había abierto sus puertas a esa historia un poco de toda la transformación que había experimentado. Aceptaron la invitación y en la reunión propusieron un brunch temático que uniría las dos casas: flores silvestres, café especial y un menú colaborativo. El brunch tuvo lugar un domingo soleado. Las mesas del jardín interior fueron decoradas con arreglos de margaritas y rosas rosas, un homenaje al primer ramo de Ana Julia, y los dos chefs, Fernanda y el chef de la Azucena, coordinaron platos que mezclaron identidad e innovación. El narrador omnisciente enfatiza el brillo en los ojos de todos. Antiguos clientes, nuevos clientes habituales e incluso chefs curiosos en la sala. Fue la máxima celebración de una alianza construida sobre el respeto y la admiración mutuos. Ese mismo día, al final del brunch, Antonio pidió la palabra y, frente a los invitados, explicó brevemente el origen de la asociación,
Todo empezó cuando mi hija autista le regaló flores a Fernanda el Día de la Madre. El narrador recuerda cómo el público allí se emocionó. Hubo aplausos espontáneos y lágrimas en los ojos. Fernanda, abrumada por la emoción, tomó la mano de Ana Julia y levantó su taza de café en un brindis silencioso. En ese momento, se hizo evidente que lo que se había creado a partir de un acto simple y sincero se había convertido en una red de afecto, empatía y transformación. A la mañana siguiente del brunch de celebración, el Café Fernández amaneció con una nueva aura, la certeza de haber cruzado un punto de inflexión, transformándose en algo más que un lugar de café y pasteles, sino un verdadero centro de convivencia y empatía. Esa mañana, Fernanda entró al salón y olió el aroma de los granos recién molidos, mezclado con el suave aroma de las flores de margarita que Ana Julia había plantado en el jardín interior el día anterior. Observó atentamente cada mesa, saludando a los clientes habituales. El jubilado que venía a leer el periódico, la joven escritora que escribía su primera novela, la pareja que celebraba su aniversario de bodas, y viendo en cada rostro no solo clientes, sino personas que habían invertido allí parte de su vida. Mientras acomodaba unas tazas sobre el mostrador, sintió la presencia de Antonio a su lado, vestido con una camisa casual y unos jeans oscuros, sin traje, pero imbuido de la misma elegancia que había adquirido el proceso de construcción de un sueño. Él sonrió, extendió el brazo y la invitó a acompañarlo a la apertura del mostrador, en un gesto sencillo, pero que para ambos significó la consolidación de una alianza inquebrantable. Cuando la puerta, aquella vieja puerta de madera que crujía al saludar a cada nuevo día, se abrió para los primeros clientes, apareció Ana Julia con sus pasos silenciosos y el pañuelo azul que antaño formara parte de su improvisado uniforme de jardinera. La muchacha traía consigo un cuaderno de bocetos, donde registraba las impresiones que cada visita despertaba. Rastros de tazas humeantes, risas que se extendían por toda la sala y rostros iluminados por la complicidad de un ambiente acogedor. El narrador omnisciente observa que, para el niño autista, cada detalle sensorial, el tintineo de las cucharas contra las tazas, el susurro de la tela de las cortinas, el aroma a vainilla que escapa de los pasteles, se convertía en una experiencia casi táctil, como si anticipara la textura de los movimientos al dibujar. Ese día también dibujó a su propio padre y a Fernanda uno al lado del otro, rodeados de flores, bajo un cielo pintado con pinceladas anaranjadas típicas del atardecer. Para ese entonces, el Café Fernández se había consolidado como un punto de referencia en Condesa. Mesas de madera rústica, sillas de hierro pintado de blanco, tazas hechas a mano colgadas en estantes y un mostrador de mármol claro que contrasta con la delicadeza de las plantas colgantes. El narrador omnisciente destaca que, más que decoración, cada elemento allí presente llevaba el recuerdo de los pasos dados desde el acto inaugural. El ramo de flores espontáneo de Ana Julia, el gesto de Fernanda al recibir las margaritas, la decisión de Antonio al ver allí un potencial de vida renovada. A partir de ese momento, aquel café no fue solo un punto de encuentro, sino un espacio de sanación y descubrimiento. Al final de la mañana, mientras Fernanda preparaba una ronda de capuchinos con canela espolvoreada, la especialidad que utilizaba el blend que Antonio había seleccionado personalmente, llegaron dos periodistas con grabadoras y cámaras, representando un portal publicitario que encumbraría aún más el proyecto. El narrador omnisciente describe la mezcla de emoción y aprensión que se apoderó de Fernanda. La prensa significaba una responsabilidad añadida, pero también el reconocimiento de que esto era más que un asunto personal. Era un legado emocional y social,
Realizó la entrevista con espontaneidad, contando cómo un gesto de empatía de un niño autista había desencadenado una cadena de solidaridad, colaboración y amor. Mientras hablaba, las palabras fluían con sencillez, como si estuviera charlando con amigos alrededor de una mesa de café, sin ninguna formalidad académica. Después de que los periodistas se van, el narrador omnisciente se centra en la escena de Fernanda y Antonio recogiendo juntos las sillas, intercambiando miradas de complicidad y agradecimiento. De fondo se escuchaba la voz de Ana Julia. ¿Están listos para almorzar? La naturalidad de esa pregunta demostró una vez más cómo el trío se había convertido en una familia elegida, no por lazos de sangre, sino por lazos de afecto y compromiso mutuo. En ese momento, Fernanda sintió una ola de emoción tan fuerte que le hizo temblar levemente las rodillas. Recordó cada paso de su viaje, las lágrimas silenciosas por los exámenes frustrantes, el miedo que la atravesaba durante los días de guardia en la Azucena y la promesa casi imposible de su propio afecto maternal. Y entonces supe que todo estaba exactamente donde debía estar. 42. El otoño ha llegado con sus hojas doradas esparcidas por las aceras de Condesa, y el Café Fernández se ha adaptado a las nuevas estaciones. El narrador omnisciente relata cómo Fernanda introdujo al menú cremas de calabaza con un toque de jengibre, pasteles de especias y cafés filtrados que calentaban el cuerpo y el alma. Las mesas fueron cubiertas con mantas ligeras para los clientes que buscaban refugio del viento fresco, y las pequeñas luces colgantes fueron reemplazadas por lámparas de cobre, dando un brillo acogedor. Con cada cambio de estación, el niño autista ayudaba a seleccionar nuevas flores para decorar las mesas, crisantemos para el invierno, margaritas para la primavera, etc. Cada uno de sus gestos fue celebrado como parte esencial del proceso creativo. Un domingo por la mañana, cuando el viento arrastraba las hojas del jardín interior, Ana Julia trajo una cesta con flores secas recogidas del patio de la cafetería. «Lo hice para recordar siempre el primer ramo», dijo, sosteniendo la canasta con el aire solemne de quien ofrece un relicario. El narrador omnisciente enfatiza la belleza pura de ese gesto. Un niño, dotado de una honestidad sin filtros, transformando recuerdos en arte. Fernanda entró a la sala y al ver la canasta apoyada en la mesada, recordó cada pétalo marchito que había guardado en el departamento. Rastro de un almuerzo transformador. Conmovida, se secó las manos con un paño y sonrió, transmitiéndole a la niña la inefable gratitud que subía desde lo más profundo de su pecho. Ese día, un grupo de Mindamensentes, voluntarios de una ONG para personas autistas, acudió al café, motivados por historias compartidas en las redes sociales. Querían ofrecer talleres inclusivos de arte y narración de cuentos para familias con niños diagnosticados. El narrador omnisciente observa cómo, en ese instante, el propósito del lugar se amplió nuevamente. No sería solo un lugar de encuentro para los amantes del café, sino un verdadero centro comunitario. Fernanda y Antonio aceptaron con entusiasmo la colaboración, elaborando planes para que los niños tuvieran un espacio reservado en el jardín interior, con mesas en miniatura, papeles de colores y crayones. El otoño se convirtió así en una metáfora viviente. Las hojas que caían representaban el desprendimiento del pasado doloroso, mientras nuevas ideas brotaban como flores de invierno. La alianza que nació de un ramo de margaritas se consolidó en iniciativas sociales, encuentros familiares y proyectos de inclusión. Cada rincón del café respiraba transformación. A medida que pasan los meses, el narrador omnisciente destaca que el Café Fernández se ha convertido en una referencia en múltiples frentes: emprendimiento femenino, inclusión social y gastronomía afectiva. Los premios locales reconocieron la innovación y el impacto social del proyecto.
Fernanda, antes insegura, habló con soltura en paneles sobre la gestión de pequeños negocios con enfoque social, compartiendo su trayectoria realista y cautivadora. Antonio observaba orgulloso cada conferencia desde el público, sintiéndose orgulloso no solo de su compañera, sino de la mujer que había elegido para ser parte de su vida. Una tarde de invierno, al cerrar las puertas del café, el narrador describe el momento en que Fernanda encontró una nota pegada en el pomo. Sigue cultivando flores y sueños. Gracias por existir. Ella miró hacia la calle aún desierta, sintiendo que el peso de la nota se disolvía en gratitud. Afuera, las farolas proyectaban reflejos anaranjados sobre el asfalto, húmedo, por la ligera lluvia caída durante la noche. Todo conspiraba para reforzar la idea de que los pequeños gestos resonaban en una sinfonía de afecto. Poco después, llegó Ana Julia, golpeando suavemente la puerta de cristal y anunciando: «Papá dice que es hora del cuento». Estas reuniones familiares, casi rituales, recordaban el almuerzo que dio inicio a todo. El narrador omnisciente refuerza que, allí, la niña se había convertido en la guardiana de un pacto silencioso. Recordar a todos que la empatía y los gestos sinceros son semillas de transformación permanente. 44. La primavera siguiente, Café Fernández lanzó una rama benéfica. Parte de las ganancias de ciertos días se donarían a instituciones que apoyan a mujeres con antecedentes de infertilidad y a familias de niños con discapacidades. El narrador omnisciente describe cómo Fernanda y Antonio lanzaron un evento benéfico que reunió música en vivo, lecturas de poesía y una subasta de ilustraciones realizadas por niños autistas, incluyendo dibujos de Ana Julia que representaban escenas del café. Un cuadro del primer ramo, realizado en acuarela por la niña, fue vendido por un coleccionista local y todo su importe fue donado. El impacto consolidó el lugar como un referente de solidaridad. El ambiente, que anteriormente era solo un refugio para tomar café y conversar, comenzó a vibrar con voces diversas: artistas visuales, músicos callejeros, voluntarios de ONG, todos atraídos por la naturaleza acogedora del espacio. El narrador omnisciente se asegura de registrar que, en medio de la multitud, Fernanda se sintió realizada. El sueño de abrir un café se había unido al propósito de tocar vidas, tal como Ana Julia había previsto al ofrecer las flores. Una mañana, un hombre entró al café y, presentándose como el ex prometido de Fernanda, se disculpó por haberla abandonado después de enterarse de su infertilidad. La narradora omnisciente detalla la mezcla de sorpresa, dolor y libertad que recorrió su cuerpo al enfrentarse a ese espectro de un pasado difícil. Sin necesidad de explicaciones, Fernanda mantuvo la serenidad lograda en meses de trabajo colaborativo y simplemente dijo: «Agradezco la lección, pero ahora tengo una nueva familia». Y allí, en voz baja, presentó al hombre a Antonio y Ana Julia, reafirmando que no guardaba rencor, sino que había encontrado la fuerza para seguir adelante. La escena, presenciada por clientes y voluntarios, demostró que el Café Fernández no era solo una cafetería, sino un escenario de reconciliación humana. En el umbral del segundo año de funcionamiento, el narrador omnisciente registra un momento emblemático. El Día de la Madre en ese ciclo volvió a tener pleno significado. Antonio, Fernanda y Ana Julia realizaron un almuerzo especial para madres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo comidas gratuitas y actividades divertidas para los niños. El salón, decorado con flores frescas, resonó con risas y lágrimas de emoción. Cada madre que recibió un suave ramo de margaritas traído por el jardín interno revivió, en diferentes partes, la historia que dio origen al café. El narrador describe la sensación reconfortante que rodeaba cada mesa, el calor humano reemplazando el formalismo,
la escucha genuina en lugar de miradas distraídas, la comida para el cuerpo asociada con la comida para el alma. Poco después, durante una celebración interna, Antonio y Fernanda se tomaron un momento para ellos. Se sentaron en el banco junto a la ventana, ya encaminándose hacia el final de la tarde. Las luces colgantes ya estaban encendidas, creando halos de luz alrededor de los rostros. La niña autista jugó con crayones, dibujando nuevas flores para el mural comunitario. El narrador omnisciente describe el discurso de Antonio, sencillo y directo. «Gracias por estar a mi lado». Y Fernanda, sintiendo el corazón dolerle, respondió solo con un suave beso en la mejilla. La complicidad compartida hablaba por sí sola. En las semanas siguientes, el sol del verano atrajo a clientes que se refrescaron con granizados de frutas, helados artesanales y cafés helados. El corredor que conecta el salón principal con el jardín servía de pasarela para música en vivo los sábados por la tarde, mientras que los talleres de arte para niños continuaban atrayendo a las familias. El narrador omnisciente captura la rutina creciente. Los voluntarios llegaron temprano para ayudar a preparar los materiales. Los artistas visuales trajeron lienzos para exhibir en la pared y el Café Fernández se consolidó como un centro cultural y social. Un domingo de verano, mientras el café cierra, el narrador omnisciente se centra en la última escena. Fernanda recoge las flores marchitas de los jarrones exteriores, limpia con cuidado los pétalos caídos y los coloca en un cesto de compost. Este sencillo gesto recordó el ramo original de Ana Julia, y al final del día, la niña apareció con un nuevo ramo, flores secas de lavanda, y declaró: «Para recordarte que todo se renueva». La frase resumió el viaje, del dolor a la esperanza, de un gesto solitario a un proyecto colectivo. Aquella tarde de domingo, mientras la marquesina proyectaba largas sombras sobre el suelo de cemento, Antonio, Fernanda y Ana Julia estaban sentados juntos en el banco frente al café. El narrador omnisciente describe el confortable silencio que envolvió a los tres. No había necesidad de palabras. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave naranja, y un viento cálido traía el aroma de las flores nocturnas del jardín interior. En ese momento, cada uno de ellos absorbió la transformación que había experimentado. Antonio, el padre que había encontrado la alegría más allá del doloroso recuerdo. Fernanda, la camarera que descubrió su maternidad afectiva y su propósito social. Y Ana Julia, la niña autista cuyo gesto puro había dado lugar a un legado de amor. Y, mientras cierra los ojos al recordar ese momento perfecto, el narrador termina destacando la lección: tocó más el corazón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos con historias que transforman vidas. Hasta la próxima.